Bienvenidos a la unidad didáctica número 2. Uno de los pilares fundamentales y puntos sustanciales para dirigirse y actuar de manera confortable en el cambio de los negocios internacionales es entender lo que hoy es llamado diversidad cultural empresarial. En el mundo globalizado que nos encontramos, la cultura más que nunca comienza y es una realidad y una necesidad a tenerla en cuenta, más que un proyecto futuro. La orientación al mercado en el mundo de los negocios está aprendiendo que la multiculturalidad transita hacia un ambiente importante que resulta beneficioso para los empresarios y para los individuos, de cierta manera, que negocian y cierran acuerdos respondiendo proactiva y asertivamente ante exigencias que aún no tenían previstas. De esta manera, durante esta unidad, dedicaremos nuestra atención y nuestra energía al análisis de las culturas empresariales, como papel importante que juegan en el éxito o en el fracaso de los negocios internacionales y en el mundo global. ¿Qué tan importante es entender a nuestro cliente internacional? ¿Qué tan importante es nuestra experiencia, habilidades y formación cuando interactuamos en un mundo diverso? Nuestro primer postulado es mente abierta y dispuesta a aceptar cambios. La conciencia cultural se ha convertido en un requerimiento fundamental en los negocios para todos los gerentes de las organizaciones globales. En la actualidad, las empresas, al hacer negocios internacionales, no solo tropiezan con los problemas propios de la economía y mercados internacionales, sino que afrontan un nuevo obstáculo, el entendimiento de la diversidad cultural empresarial. El primer paso es entender quiénes somos, cómo pensamos y hacia dónde caminamos. El segundo paso es entender, respetar y aceptar la cultura de nuestro cliente o asociado. En esto me refiero a entender todo el conglomerado de circunstancias, parámetros, paradigmas, valores, modales, actitudes de la cultura situada frente a nosotros. Y el tercer paso es generar una habilidad en la relación intercultural y al mismo tiempo una aceptación en el manejo que debemos hacer hacia los demás. Todo proceso de internacionalización de los negocios busca de manera general tres puntos importantes: participar en las economías de escala, adquirir recursos para implementar alta tecnología, diversificar los riesgos de operar en un solo mercado y, de hecho, generar competitividad. Todos estos objetivos se desarrollan a través de estrategias de penetración de mercados. Pero pese a las estrategias de operación que las empresas diseñan en pro de su proceso de internacionalización, hay un aspecto que se escatima y que en algunas oportunidades se convierte en el obstáculo central del resultado poco exitoso de una negociación internacional, y es el factor cultural. Este es el aspecto marginal de las negociaciones que solo cobra importancia en el momento en que en medio de la negociación surgen dificultades basadas no siempre en las diferencias sobre los aspectos técnicos del acuerdo, sino en los malentendidos que se dan por el natural choque cultural. A esto se suma las pocas acciones de gobierno y la misma sociedad en promover un mayor y mejor entendimiento con las empresas que miran internacionalmente. Como lo manifiesta mi colega colombiana Karen Maldonado, de la Universidad El Rosario, la motivación inicial para entrar en contacto con algún empresario extranjero no es solamente el deseo de darle proyección al negocio, de imprimirle nuevas herramientas de producción, de ampliar el mercado, de conseguir más clientes, de diversificar el riesgo, de hacerle frente a la competencia extranjera que llega a apoderarse de mercados locales. Se debe ante todo situar el factor intercultural como uno de los puntos transversales de la agenda a negociar.
Esto nos lleva a analizar que los autores como Edward Hall y Greg Hofstede y otros han definido como dimensiones culturales en el ámbito empresarial, ante lo cual el factor sociocultural, la capacidad de entender las culturas, los mecanismos para negociar y muchos otros factores, todos ellos en conjunto representan un valor agregado al proceso de internacionalización. Las dimensiones interculturales han sido estudiadas por muchos eruditos y puestas en práctica por muchas empresas a lo largo del planeta. Conocer la importancia de la categorización en lo que se refiere a la cultura es tanto o igual importante que el firmar un contrato. El perfil individual o colectivo que se desenvuelve en las culturas nos crea un punto importante de entendimiento. La llamada distancia en el poder nos da la visión de qué tanta flexibilidad podemos encontrar en una cultura en términos de mandatos u ordenamiento jerárquico de la empresa. Esta dimensión está ligada al concepto de familia, monarquía, subalterno, jefe. Las culturas se enfocan en una baja o gran distancia en el poder y así se manifiestan. El temor al riesgo o ambigüedad, la tolerancia a la incertidumbre ante decisiones en negocios siempre ha sido un factor diferencial entre las culturas empresariales. Unas toman más riesgo que otras al acercarse a un proceso de negociación o viceversa. No todas las culturas o no todas las personas manejan este aspecto de la misma manera y así controlar su entorno, y que muchas veces se puede confundir con problemas de personalidad. Pese a que la intolerancia, ansiedad, riesgo son características personales, hay culturas que lo tienen arraigado y se convierten en un patrón cultural de esta. Masculinidad y feminidad. El aspecto de género en las culturas siempre ha sido y será un punto crucial y delicado al abordarlo. Es importante entender este aspecto separándolo de la connotación de sexo que muchos le dan al abordarlo. Orientación a largo plazo, monocrónica y policrónica. La frase o la expresión norteamericana "The time is money", el tiempo es dinero, identifica claramente a la cultura monocrónica, la cual se enfoca en una sola actividad en cada momento, a diferencia de otros países tales como América Latina, España, que se enfocan hacia lo policrónico. Estos aspectos marcan una diferencia sustancial en los procesos de negociación internacional. Otros aspectos en la cultura empresarial están dados por el choque cultural, los valores culturales y las sociedades, el tiempo, el idioma, el etnocentrismo y el estereotipo. Todos estos aspectos culturales en relación con el sistema que se desenvuelve en las culturas, asimilándolas a un sistema de gestión empresarial internacional, han sido motivo de innumerables estudios. Los estudios de Gray y Hofstede nos dan pautas para entenderlos y saber cómo aplicarlos. La interacción de muchos factores alrededor de la llamada comunicación intercultural en el ambiente empresarial nos pone de manifiesto la importancia de la misma. Las alianzas estratégicas o llamadas joint venture, muy comunes en los procesos de negociación internacional, son un punto de referencia para poder aplicar estas dimensiones o factores culturales y saber qué hacer. Las estrategias que las empresas deberán utilizar son otra demostración de la importancia del factor de la interculturalidad. Muchas herramientas gerenciales que conocemos hoy en día, como el Balance Scorecard, nos darán posiblemente una explicación de cómo generar un valor al aspecto cultural de la negociación. El alcance de la competitividad, la proyección global, además de preocuparnos por producción, organización, servicio, debemos orientarlos a la negociación y acuerdos con el entendido de efectividad y el resaltar las aptitudes interculturales.
Estamos en un proceso y componentes de la negociación. Debemos desarrollar modelos, equipos de trabajo, estrategias, todos amparados por leyes y normas en cada país y en cada región. Proteger el medio ambiente, estilos de negociación. Todo eso unido nos darán una congruencia en el valor intercultural que se da a la negociación internacional. Ahora es el momento. Ustedes tienen la palabra. Reflexionar qué es importante o no en la valoración de las culturas para que de esta manera respondan a la acción propia de la gestión internacional y de hecho a los negocios globales.